Tras el Tratado de Troyes, Francia estaba prácticamente muerta. El delfín Carlos, desheredado por sus padres, era un rey sin reino, que gobernaba un territorio cada vez más reducido en el sur. Mientras tanto, el norte de Francia estaba bajo dominio inglés, gobernado eficientemente por los regentes del joven rey inglés. Los ingleses ahora aspiraban al premio final para acabar con toda la resistencia francesa: la ciudad de Orleans, la puerta al sur. En octubre de 1428 comenzó el asedio de Orleans. Si Orleans caía, la guerra probablemente habría terminado. En el interior, los soldados y los habitantes de Orleans resistieron con fiereza, pero la esperanza se desvanecía. Pero en este contexto de absoluta desesperación, una luz extraordinaria surgió del lugar más inesperado. A medida que las noticias de Orleans empeoraban, incluso el propio delfín pareció perder las ganas de luchar. Y entonces, un extraño rumor llegó a la corte. Una campesina afirmaba tener una misión divina: salvar a Francia. Ante una corte escéptica, Juana tuvo que demostrar la veracidad de su misión. Identificó al delfín entre la multitud, un acto que muchos interpretaron como la primera señal de una intervención divina. En una conversación privada, Juana le contó al delfín cosas que solo Dios podía saber, consolidando su fe y convenciéndolo de darle una oportunidad. Transformó una lucha dinástica en una guerra santa por la liberación nacional. Con su inspirador liderazgo, el ejército francés marchó hacia Orleans. Su aparición se convirtió en un símbolo poderoso y unificador. Sorteando las líneas de asedio inglesas, Juana entró en la ciudad sitiada, trayendo no solo comida, sino también esperanza. La llegada de Juana cambió significativamente la moral del ejército y el pueblo francés. Reavivó la fe francesa en su causa. Infundió en ellos un nuevo espíritu ofensivo, poniendo fin a la mentalidad defensiva que los había paralizado durante meses. Y salieron victoriosos. Por primera vez en meses, los franceses habían tomado la ofensiva y derrotado a los ingleses en Orleans. La primera victoria había convertido a los escépticos en creyentes. Ahora, creían que con Juana todo era posible. El asalto a las posiciones inglesas restantes fue feroz. Los franceses lucharon con un valor impulsado por la fe. Pero entonces llegó el desastre. Juana resultó herida y la moral francesa empezó a flaquear. Pero el coraje de Juana convirtió un posible fracaso en una carga imparable. Esta victoria no solo liberó la ciudad, sino que también puso fin a la reputación inglesa de invencibilidad, allanando el camino para la coronación de Carlos VII. Tras la victoria, Juana cumplió la segunda parte de su promesa: guiar a Carlos a Reims para su coronación. En Reims, Carlos VII fue finalmente coronado, consolidando su legitimidad y creando un símbolo de unidad para una Francia dividida. Este fue el culmen del triunfo de Juana de Arco y el punto de inflexión decisivo de la guerra. Pero la cima de la gloria de Juana duró poco. En 1430, durante una escaramuza, fue capturada por tropas borgoñonas aliadas de los ingleses. Fue vendida a los ingleses, quienes la vieron no como una soldado, sino como una amenaza ideológica que debía ser extinguida. En Reims se organizó un juicio político farsa. El objetivo no era descubrir la verdad, sino destruir un símbolo francés. Durante meses soportó durísimos interrogatorios, pero su fe nunca flaqueó. Finalmente, fue condenada por hereje. La sentencia fue la muerte en la hoguera. En 1431, en Reims, Juana de Arco fue quemada en la hoguera. Pero en su intento de extinguir su símbolo, los ingleses accidentalmente crearon una mártir. Su muerte fortaleció aún más la resistencia francesa, convirtiéndola en un icono eterno. La muerte de Juana se convirtió en un faro de luz. Bajo el liderazgo de Carlos VII, Francia emprendió importantes reformas militares, creando un ejército permanente e invirtiendo en una nueva arma: la artillería. El nuevo ejército francés recuperó sistemáticamente su territorio, expulsando a los ingleses de Normandía y otras tierras ocupadas durante largo tiempo. En 1453, en Castillón, tuvo lugar la batalla final de la guerra. Pero esta no sería una batalla como las de antaño. El comandante inglés, John Talbot, cometió un error fatal al cargar contra el campamento francés sin un reconocimiento adecuado. Y entonces, la artillería francesa habló. La artillería francesa jugó un papel decisivo, aniquilando al ejército inglés que avanzaba. Talbot y su hijo murieron. La era de la caballería pesada había terminado. La batalla de Castillón fue la batalla final de la guerra. Francia había obtenido la victoria final. Los ingleses fueron expulsados de casi toda Europa continental.
La Guerra de los 100 Años había terminado, y lo que comenzó como una guerra dinástica de nobles terminó forjando dos naciones separadas con identidades nacionales consolidadas. Su legado moldeó a Europa durante siglos, un testimonio de cómo un conflicto prolongado puede catalizar profundos cambios sociales, políticos y culturales.